porque lo que vamos a recordar es historia. Historia hermosa que nos manifiesta una de las obras del hermano Aarón en su sinceridad para hablarnos siempre con verdad. Aunque, hermanos, habiendo hablado las cosas que nos exponía, hubiese jurado en daño suyo, no por eso cambió, sino que dijo la verdad. Y la verdad hizo que los que están presentes entre nosotros en los lugares de adelante dijeron, hermanos, al varón de Dios: creemos que en ti está el Espíritu de nuestro Dios. Y la mejor manera de hacer brillar la verdad es exponerla, defenderla, aunque sea rechazada. Nada nos puede avergonzar a nosotros más que esa verdad fuera oculta. Esto es de Dios. Es por Dios, hermanos, y debemos de guardar. Dios lo ha hecho así. Sea su nombre de bendición para vosotros. Guadalajara, Jalisco, a 18 de mayo de 2010. Samuel Joaquín, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A los pastores, diáconos y obreros que ministran la iglesia del Señor. Como siempre me glorío saludarles con la paz y la gracia del Señor Jesucristo, que permanezcan en vuestros corazones, así como en el pueblo de Dios que dirigís. Os escribo por un pendiente cuidado que debéis observar en vuestra administración. Normas espirituales y materiales, tomando como base el comportamiento que el apóstol Pablo exigía a aquellos que aspiraban a ser ministros espirituales. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7 y versículo 8 al 13, es mi sentir y anhelo, que estos principios espirituales y materiales estén arraigados, y se formen en los ministros en cada nivel jerárquico, porque el evangelio que Dios me ha encomendado y que en estos tiempos se ha expandido en forma manifiesta en más de 40 naciones por la gracia y bendición de Dios y de su Hijo Jesucristo, me hace sentir esta grande responsabilidad y deseo se den a conocer estas normas espirituales y materiales, que por la distancia y tiempo, me es imposible vigilar y corregir, pero Dios me ha dado en vosotros pies y manos, así como oídos y ojos, para las distancias, ayuda, oído y boca para corregir y encauzar en la doctrina santa a la Iglesia de Dios. Me entristece que haya algunos que, estando conscientes del compromiso de servir a un apóstol de Jesucristo y haberme dado su palabra, si no escrita, verbal, de llevar a cabo con su ayuda santa esas características que el apóstol Pablo menciona, las hayan olvidado. Orden y disciplina en la administración apostólica, y cada ministro se sienta autónomo de obrar conforme a su intuición y, me duele decirlo, a su nivel de fe, menospreciando lo que Dios ha instituido por medio de su hermano para llevar un orden y disciplina en mi administración. Esto, en razón de las situaciones administrativas que se han tomado en forma personal, obrando en la mayoría de las veces sin la consulta previa de sus superiores espirituales, a quienes se debe reconocimiento y obediencia, anexo un organigrama sencillo, pero bien definido, por el cual deben guiarse dándole a cada quien su merecimiento que Dios ha puesto en mi mente para que colaboren en mi administración. Os escribo esta carta con la confianza de que os sujetaréis a las disposiciones y lineamientos administrativos y financieros establecidos en el orden de la Iglesia del Señor, los cuales os anexo e invito a recordar y reflexionar. Esto, con el deseo de que cada uno sea hallado fiel, honesto, santo, porque he sido informado que algunos no obran en su administración conforme a lo establecido por Dios. Proverbios, capítulo 16 versículo 11. Peso y balanzas justas son de Jehová, obrando de acuerdo a su criterio personal y, muchas veces, carnal. Ezequiel capítulo 34 versículos del 1 al 10. Es por eso que mi preocupación es que sea corregido todo abuso y desorden, por lo que os exhorto a que acatéis las siguientes disposiciones. Consejo de Obispos y sus funciones. Consejo de Obispos, como colaboradores directos del apóstol, conllevan la responsabilidad, cuidado, vigilancia, prevención y corrección de sus ministros e iglesia en general. Directores jurisdiccionales y sus funciones. Directores jurisdiccionales,
Son permanentes en sus zonas asignadas, mas no irrevocables. Sus funciones comprenden los ámbitos espiritual, material, administrativo, financiero, moral, etc. Para el desempeño óptimo de su responsabilidad, deberán mantener comunicación continua con los ministerios administrativos formados para su apoyo, así como supervisar periódicamente las iglesias de su territorio. Para actos de dominio referentes al patrimonio de la Iglesia, ya sea en territorio nacional como en el extranjero, deberán contar con la debida autorización de sus inmediatos superiores, Consejo de Obispos, o de Dirección General, ministerios administrativos, espirituales, financieros y sociales. Ministerios administrativos son establecidos de acuerdo a las necesidades de la Iglesia en su aspecto espiritual, administrativo, financiero y social. Abusos de menores deberán ser sometidos a las autoridades. En cuanto a lo moral espiritual, la Iglesia se deslinda de cualquier responsabilidad en el caso de que algún encargado tuviere relaciones sexuales con alguna menor, ya que quien así lo hiciere deberá ser sometido a las autoridades gubernamentales y que sea juzgado por ellas y cumpla con lo que la ley determine. Mientras que el pecado de fornicación, adulterio, sustracción de bienes y las obras carnales, informará a su supervisor distrital o jurisdiccional, quienes a su vez lo harán ante el Ministerio de Honor y Justicia. Gálatas 5:19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne. Comportamiento y orden que se debe llevar en la Iglesia. El reconocimiento al Consejo de Obispos como ayudadores directos en mi apostolado, como en aquel texto que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2:22, pero ya conocéis los méritos de él, que, como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Asimismo, a los jurisdiccionales en su área asignada, a los pastores distritales en el tiempo de vigilancia que se determine para observar el trabajo del ministro local, conducta y diligencia, los cuales podrán en forma personal o en presencia de 2 testigos amonestar e inducir a un mayor esfuerzo y espiritualidad de la Iglesia y presentación material ante el mundo, mostrándose siempre los ministros y su familia como ejemplo a su pueblo y a los gentiles. 1 Corintios capítulo 9 versículo 19 al 23. De esta manera se cumplirá la enseñanza de tener a los pastores, ancianos, que gobiernan bien por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 1 Timoteo 5 versículo 17. Pero si el comportamiento de alguno de ellos fuera indigno y no estuviere a la altura del santo ministerio recibido, puede ser degradado o, en su caso, suspendido temporalmente de sus funciones. Mi anhelo es que todos mostréis entrega en el servicio espiritual, limpieza de vida y amor para el engrandecimiento de la obra de Dios. Os escribo con plena comprensión de vuestra condición humana, lo cual me hace sentir no solo la responsabilidad de un orden espiritual justo, honesto y de acuerdo a vuestro error, también se une mi consideración, y deseo que recapacitéis para volver a uniros en el cuerpo. Y esto os digo por el gran amor que os tengo, porque somos un cuerpo en el Señor. Vuestro por el Evangelio, Samuel Joaquín Flores. Y la mejor manera de hacer brillar la verdad es exponerla, defenderla, aunque sea rechazada. Nada nos puede avergonzar a nosotros más que esa verdad fuera oculta. Esto es de Dios. Es por Dios, hermanos, y debemos de guardar. Dios lo ha hecho así, sea su nombre de bendición para vosotros. Esto hemos de responder. Esto hemos de contestar con toda seguridad.